Yo soy Felipe Polanco. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Mi nombre es Luis Rodolfo Gil Guerrero. Philip Rodríguez. Nicolás Díaz. En la escuelota soy el Vinicio Raposo. El borracho, me conocen como el Bobby. Me dicen Maigaro, Altagracia Rentituyo, Leandro, Miguelito Vázquez, Orquesta Garabato, Ciro Mengó, Dente del Suico, Barra. Hasta la próxima clase. Con el nombre de la escuelota, Freddy Veras crea este concepto que no es más que una sátira a la famosa escuelita de patio que existió en la ciudad de Santo Domingo, esta vez integrada por adultos, un maestro y hasta un director. La escuelota empezó en el 90, inicio de los 90. Pónganse de pie que llegó el director. Y ahora de pie, aprovechando que está el director, vamos a cantar con la profesora Ligó al piano. Vamos. Profesora. A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo la suya las abejas en la flor. Y si trabajan las abejas, y si acaba en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos algo mejor. Siéntese, muy bien. La escuelota se formó por una idea de Freddy, de hacer algo diferente. No fue de que sentarse a planificar. Recuerdo que nosotros nos reuníamos con Freddy todos los lunes, o sea, iniciando la semana, Con el grupo que venía del show del mediodía. para planear qué íbamos a hacer durante los días que fuéramos a participar en el punto final. Freddy tenía tanta confianza en él y en el equipo que entendía que cualquier cosa que inventáramos iba a salir bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes era generalmente grabado el programa. Uno tenía confianza y sabía por dónde cada quien podía manejar. Y de repente él dijo, vamos a hacer una escuelita. Espérate, ¿qué es lo que es el marisco? El marisco. Pues yo sabía que es otra cosa. Son en realidad los animales que se extraen del mar. Los pájaros que ¿Entiendes? los pájaros del mar. Sí. O sea que se puede hacer un locrio de buzo. El buzo. Si el buzo es pájaro, sí. Pero rápidamente dijo, no, una escuelota de adultos. Era una escuela tradicional. Iba a ser en la calle, en la acera de una calle, en cualquier barrio de la capital. Yo creo que ninguno de los personajes es original de la escuelota. Cada cual tenía que escoger su personaje o inventarse o crear un personaje. En la comedia gorda con Freddy, él me invitó. Luis Gil, el boricua. El personaje no es un puertorriqueño. El personaje es un dominicano que se fue en Yola hacia Puerto Rico, lo agarraron y en la cárcel, en la celda en que estaba, se juntó con varios puertorriqueños y se quedó así, y siguió hablando así. Hacía de guardaespaldas de Monrovel. Cuquín Victoria, Era Vicente, que viene desde el show de mediodía. Nani Peña, La Mensa. Era una muchachita con un vestidito y una corbatica que se lo sabía todo y el tigre le cogió odio. Ella hizo dos personajes primero y después entró Cuplacia, que fue el que, como decimos aquí, que rompió. Felipe Polanco, Boruga. El Vinicio, un día se hizo como una especie de entrevista y yo me disfracé de chofer y apareció ese personaje. Kenny Grullón. Y ahí yo hice un personaje de gay. Y ahí es más o menos que surge Lalo. Que rompe con su personaje de Lalo. María Rosa Almanza, Cinita. Freddy escribe el libreto y el personaje que yo tenía que hacer era un homosexual. Y Lalo se hizo como el centro por el papel de homosexual. Creo que también lo hacía Nini Germán, pero parece que Nini salió, no pudo seguir haciendo la comedia gorda, y entonces a mí es que se me llama
no para sustituirlo, sino para hacer otro personaje. Y después llega Philly. Yo empecé haciendo un personaje que se llamaba Bimbo el Abimbao. Era un loco que le habían dado unos palos en que él era estudiante de la UAS, y en el tiempo de Balaguer, la historia que contaba el personaje era que le habían dado unos palos y él quedó como medio trastornado y era Ya por último, Margaro. Porque como Margaro es un cibaeño, el personaje nació en el Cibao. Y Francis Santana era el director de la escuela y Freddy el profesor. Esa es la primera etapa. Esa primera vez que hicimos por primera vez, para la redundancia, la escuelota, yo no sabía qué hacer. No sabía cómo se iba a llamar el personaje, pero 5 minutos antes de salir al aire, o sea, yo estaba en el estudio ya sentado en las sillas de guano. Para tú ser maestro o maestra de la escuelota, tú tenías que tener menudo para devolver, porque aquello era una verdadera locura, pero tan sana. Creo que inició Socorro Castellano como profesora y Freddy era como un muchacho medio anormal. Yana también fue profesora. Había días que yo decía, no, los ahorco a todos en línea, porque esto no tiene nombre, pero era parte de, y claro, ser maestro de la escuelota era ser el second. Ivonne también creo que tuvo un tiempo como profesora. Por casualidad yo hice una intervención con El Borracho, que fue también casualidad, porque yo no era quien iba a hacer ese personaje del borracho, sino que era una parodia que habían escrito. Víctor Reyes, que es quien había escrito la parodia, me dijo, oye, ¿tú puedes hacer un borracho? Y yo le dije, yo no lo he hecho, pero vamos a hacerlo porque yo estoy aquí. Vicente fue una idea original de Milton Peláez, que me dijo, ¿qué tú crees de un personaje que es el vecino necio, que siempre estaba metiéndose en los asuntos de las otras casas? Pero le sacábamos más partido cuando Freddy comenzó como profesor. El estaño es un médico endocrinólogo, un metal blanco brillante o la cola de un cometa. Un tipo raro. Estaño. Y ahí en adelante yo construí el personaje pensando en que es un tipo retrasado que vive solo con su mamá y ya tiene 40 y pico de años y vive en eso, importunando a los vecinos, metiéndose a averiguar lo que no tiene que saber. Cuando terminó la parodia, que no la pudo cantar, nada más la mitad, porque él se echó a reír que no podía seguir cantando con el personaje, él me cayó atrás y yo iba por el camerino y me dijo, ven acá, ¿tú estás borracho? Y yo, no, yo no he bebido. Y vive en eso, importunando a los vecinos, metiéndose a averiguar lo que no tiene que saber. Nosotros teníamos una oficina atrás, que era un closet, como un camerino de ropa y todo. Entonces los personajes se creaban ahí. ¿Cómo se llama el personaje que tú tienes en la escuela? Yo le dije, Bimbo el Abimbao, me dijo. Bórralo, inscríbeme el borracho. Y me inscribieron al borracho. Y yo me quedé dentro de la escuelota, siempre con el mismo personaje. Entonces todo se armaba en el camerino. Lo bueno de la escuelota es que se respondía dependiendo de lo que surgiera en ese momento. Yo agarré una camiseta, la partí por aquí, busqué unos lentecitos, me lo puse, o había una gorra, me lo puse por ahí y me puse dos cosas, dos bigoticos así, y Coquín le puso el nombre y dice, ese tipo de boquechivo, te parece un chivo, boquechivo, vamos a llamarle boquechivo. Entonces yo le empecé a poner el nombre, Giovanni Carmona, alias Boquechivo. Ustedes leen de vez en cuando y se devuelve un mangú, un disparate, una letrina lo que tienen en la cabeza. Atenas era un carajo que andaba... Atila.